Hola, hola, buenos días, buenas tardes, de acuerdo a la hora en que estés mirando este programa, podrían ser buenas noches también. Hemos pasado a esta modalidad que es grabar el programa y ponerlo en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, tanto del NET como de Cucumelo Films, para que usted lo pueda ver cuando te plazca. Entonces, estamos contentos en este relanzamiento de Tras Escena con este formato donde hemos ya iniciado con algunos encuentros que son conversaciones sobre arte y vida con personalidades de nuestro medio, de las cuales consideramos que tienen un bagaje en su existencia y experiencias y conocimientos que pueden ser de interés eh, para múltiples personas, para todos nosotros y nosotras, eh, para interrogarnos, para mirar aspectos de nuestras realidades, en este caso vitales, artísticas y concretamente escénicas. En el día de hoy vamos eh, a tener la presencia de una persona muy especial, una amiga, compañera, colega, que conozco desde hace bastante tiempo. Hemos compartido en muchos planos y sé de las muchas capas de su pensamiento, de su visión y de su experiencia. Pero bueno, ella, porque es una mujer, nos lo contará en nuestra conversación, porque al final de cuentas, pues este encuentro no es más que una conversación que vamos a tener. Se trata de Gladys Alzate, a quien invito a entrar en la pantalla. Hola. Buenas, buenas, Fer. Qué gusto estar aquí compartiendo este espacio con vos. De verdad, siempre es una alegría el encuentro con un conversador nato como sos vos, porque nos permite, bueno, viajar por un montón de temas y de experiencias que son para mí siempre fascinantes. Así que gracias por la Buenísimo. invitación. Sí, sin duda alguna, Gladys, claro, el placer es mutuo y también porque implica que podamos traer algo que a veces perdemos en el fragor de la vida, perdemos un poco en la velocidad de los hechos, en las circunstancias a veces un poco duras, perdemos la visión esa quietud y esa pausa para poder mirarnos, para poder conversar, para poder quizás extraer lo principal del fruto de la vida misma, la esencia esta, ¿no? Y que en general todos y todas es lo que perseguimos, ¿no? Es interesante en esto lo que dice Gilles Deleuze, que dice que los hechos se efectúan, pero que hay que contraefectuar los hechos, que sería una palabra, pero que significa elaborar la vida, meditarla y sacar las enseñanzas, ¿no? En ese sentido, bueno, esta entrevista pretende, además de esto que acabo de decir, pues ser una entrevista un poco diferente. No se trata en este caso, de hacerle propaganda a nada ni a nadie, sino ir como a ese lugar donde nos encontramos muchas veces y tenemos que mirar y remirar nuestra vida y reflexionar, que tampoco es como la verdad absoluta lo que va a salir hoy, pero hacer ese esfuerzo por hablar desde un lugar que no esté tan condicionado por el mercado o por la política en el sentido más como de propaganda, ¿no? Y de buscar un objetivo específico, sino mirar esta parte humana, este encuentro entre dos seres humanos en este momento, cada uno con su historia y con su reconocimiento, porque nos conocemos mutuamente y eso también es interesante. Por supuesto que el hecho de que estemos hablando en tras escena, el teatro va a ser muy importante en esta conversación, pero no solo el teatro, sino el teatro es como una recreación de la vida misma, entonces tenemos que hablar de la vida y de la vida de Gladys Alzate. Entonces, de alguna manera, mi primera interpelación a vos es que nos hables un poco tu visión de tu propia historia, de tu origen, de tu primera formación, de lo que viene de la infancia misma, de la adolescencia, cómo te mirás, qué inquietudes hubo, qué cosas te estimularon
y de alguna manera vislumbraron lo que, o sembraron esa semilla de lo que ibas a hacer. Así es que empecemos y ahí sobre la marcha tal vez te hago alguna intervención de lo que vas diciendo. Bueno, es todo un ejercicio empezar como a remirarse y ver, bueno, la niña primero que fui, y bueno, tratando como de conectar también con la experiencia teatral. Yo creo que hay algunas cosas que definitivamente marcan mi infancia y mi conexión con el mundo del arte, y son algunos espacios y personas. Creo que por ejemplo, un elemento central de esa niña, yo vengo de un pueblo que se llama Itagüí, que está ubicado en Antioquia, en Colombia. Es un pueblo obrero. Históricamente, digamos, en su origen era esa como la ubicación de estas familias cuyos padres trabajaban en fábricas. Había muchas fábricas en ese pueblo y había una quebrada justo que daba detrás de nuestra casa. Entonces, recuerdo que desde la ventana de la parte de atrás nosotros nos asomábamos a ver la quebrada. Y cuando llovía mucho, pues la quebrada crecía muchísimo y era como muy impresionante esa imagen. Pero sobre todo también era un pueblo que tenía como algunos elementos interesantes a nivel cultural. Tenía una biblioteca en un punto central y era muy accesible para nosotros. Entonces, muchas veces salíamos de la escuela y nos íbamos a la biblioteca, porque a veces había como algunas actividades, muy pocas en esa época, pero la biblioteca sí estaba abierta y podíamos tomar libros, verlos, leer cositas, y recuerdo que yo pasaba muchas tardes ahí, me encantaba. Y después también, bueno, mi papá era una persona que siempre promovía muchísimo en nosotros el estudio, en todos. Y él siempre nos estimulaba muchísimo como a que leyéramos, aunque ellos, digamos, fueron, en esencia mis papás son campesinos, vienen de un pueblo pequeño en Antioquia y migraron por situaciones de violencia de ese pueblo. La familia de mi mamá tuvo que emigrar y finalmente, pues el tema de que la mamá jala, ¿verdad? Mi papá terminó accediendo también a irse del pueblo con mi mamá y con mis dos hermanos mayores que ya habían nacido, y luego nacimos los demás hijos ya en la ciudad. Y bueno, retomo también el tema de ser migrantes porque eso significaba como un empezar de cero. Ellos allá en el pueblo eran familias importantes. Mi abuelo era, bueno, tenía como el granero, así se llama ya el lugar donde se producían como ciertos insumos que compraba todo el pueblo. Él era como una persona importante ahí y sus hijos también lo eran, igual del lado de mi mamá. Pero ya cuando dejas ese lugar que te protege y vas hacia la ciudad, pues es empezar de cero. Y creo que esto nos marca a nosotros definitivamente como familia porque creo que a ellos los obligó a ser emprendedores, a iniciar una vida en un lugar desconocido, a crear un espacio, a garantizar la sobrevivencia a una familia numerosa, que bueno, en ese momento las familias éramos así. Nosotros somos 6 hermanos, y mi papá trabajaba muchísimo, muchísimo, pero también tenía como ese espacio eventualmente los domingos para cocinar. A él le gustaba cocinar porque mi abuela cocinaba mucho para nosotros, mi abuela paterna. Y bueno, hay un acontecimiento que es importante también como en esa vida que recuerdo yo mucho, y es que al lado de nuestra casa había una librería y como unas casitas más allá. Y un día esa librería se incendia, se quema, y entonces, bueno, vienen a apagarla con todo el agua, todo esto. Fue como un acontecimiento, pero después de ese incendio quedaron muchos libros deteriorados. Entonces, esto fue importante porque finalmente mi papá compró como unas colecciones de esos libros que habían quedado de esa situación y nos las llevó a la casa. Y entonces nosotros tuvimos unas colecciones de literatura que eran a veces, recuerdo que había una de literatura colombiana, una de literatura universal, y eso fue como una ventana al mundo que nos abrió muchísimo y que para mí conectó, bueno, con la feliz coincidencia de que también tuve en la primaria a un par de profesoras muy especiales, una que era prácticamente loca y le decíamos la loca de la escuela porque hacía unas clases como
muy diferentes, muy divertidas, nos llevaba como a jugar mucho y la clase más que una clase era como casi una sesión de teatro. Entonces, esta maestra fue como muy estimulante y después, ya en la adolescencia, pasó a un colegio que era un colegio solamente de mujeres y aparece otra profesora de español maravillosa que nos ponía a hacer mucho teatro y ella quería que representáramos obras de teatro, que Ok, leíamos en la clase. ok, ahí detengámonos y enfaticemos un poco en este paso al teatro, porque dijiste, es muy interesante. Borges decía que el universo era una librería, una biblioteca, ¿no? Y es un despliegue como del lenguaje, pero es interesante que llegaste al teatro a través un poco de esta escenificación, digamos, hubo como que el verbo fue primero que el teatro, por decirlo de una manera, ¿no? Y ya lo mencionaste dos veces, pero entonces ¿cómo fue que se vivió eso? ¿A través de un juego donde se pasaba de la palabra al acto? Sí, porque realmente yo creo que primero había como una fascinación por los libros, eso sí lo recuerdo, y la lectura. Leíamos libros ilustrados. También de repente cuando hacíamos como paseos a la finca de los abuelos, en las tardes nos contaban historias y nos juntábamos como a escuchar esas historias que llenaban como muchísimo la fantasía. Y creo que por ahí en los pueblos había mucho radio y también había radioteatro. Y yo conecto eso, me parece a mí que mucho con, o sea, la literatura y el teatro para mí siempre han estado vinculados. No son dos cosas como que se hayan separado nunca. Y coincidencialmente, pues la historia de vida también las fue juntando. En la secundaria yo tuve esta profesora de español que estábamos leyendo obras de literatura clásica y algunas cosas. También tuve una profesora de filosofía muy interesante que nos ponía a escuchar música clásica. Y ella nos ponía a representar escenas y una vez dijo que quería que representáramos La vida es sueño. Entonces me dijo, Gladys, ¿vos por qué no coordinas esta representación? Y entonces ahí empecé yo creo que esa fue mi primera experiencia en la dirección. ¿Qué edad tenías? Yo creo que debía tener, no sé, como unos 12 años, 13 años tal vez. Y hicimos La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y bueno, seleccionamos un grupo de compañeros, yo hice el personaje protagónico y también de alguna manera dirigía y producía el montaje. Entonces conseguimos vestuarios, pero eran cosas muy, Fue obviamente, premonitorio eso, entonces. sí, totalmente, o sea, totalmente, porque era una experiencia, digamos que yo tenía como cierto liderazgo en la escuela y siempre en los actos cívicos me llamaban para dar algunas palabras o para leer el orden del día o para todas esas cosas, siempre me ponían a hacer como los mandados y me gustaba como hacer este tipo de actividades y bueno, y también las representaciones las hacíamos y leía poesía en los actos cívicos. Y ya el paso siguiente fue pues representar obras de teatro. Y entonces esa fue la primera que hicimos y después hicimos algunas otras, incluso inventamos algunas escenas y fue muy especial. Y esa profesora me dijo, deberías estudiar teatro. Recuerdo muy claramente esa conversación con ella y yo creo que yo no sabía ni siquiera lo que era el teatro, porque ahí pues nunca me habían llevado a teatro en ese momento. Pero después mis hermanos mayores estaban muy vinculados con el tema cultural. Y mi hermano me llevó posteriormente de eso a unas clases de teatro a Envigado. Envigado es un municipio que queda cercano a Itagüí. Es como, digamos, como el compañerito. Y Envigado es más reconocido en el mundo entero porque es el lugar donde nació Pablo Escobar, ¿verdad? Eso lo posicionó. Y eran, digamos, los dos municipios donde emergió fuertemente todo el narcotráfico en Colombia. Ahí estaban en esa época, justamente en mi adolescencia, era el momento en el que estaba emergiendo el narcotráfico en el entorno, en el país. Bueno, ya ellos tenían su historia, pero digamos, yo lo viví en ese momento como emergente, como un proceso. Él me llevó a mí a llevar talleres de teatro a Envigado. En ese momento yo tenía ya 14 años y había un profesor que se llamaba Cristóbal Peláez que trabajaba con un grupo de teatro muy importante de esa ciudad que después se convirtió en el grupo más importante de Antioquia, que es el Teatro Matacandelas. Entonces yo iba a los talleres los sábados y me encantaba y fue muy lindo. Y él me invitó a ser parte del grupo profesional cuando yo tenía 14 años.
Entonces ahí empecé y ya no era entonces como dejó de ser un hobby. Antes de eso mi hermana me había llevado a ver algunas representaciones teatrales en la ciudad, ver algunas cositas, mi hermana mayor. A ellos dos definitivamente yo les debo muchísimo como el acercamiento al mundo de la cultura y también, por supuesto, a este ámbito de la lectura. Mi hermano era muy histriónico y él pasaba siempre haciendo muchos chistes, armábamos cosas en la casa, hablábamos en las noches, hacíamos demasiado porque éramos 6 hermanos, nos juntábamos y era la locura hasta que mi papá pasaba con una correa a callarnos y ya es hora de irse a dormir y nunca nos queríamos dormir, o sea, siempre estábamos haciendo chistes y jugando, inventando cosas y bueno, era una locura Es realmente. una intervención aquí que para enfatizar también, es que es interesante porque alguna gente dice, ¿cómo se puede estudiar teatro y tener ese conocimiento? Y tal vez yo le voy a dar 10, 20, 30 libros de teatro, pero es muy diferente cuando uno lleva en su intuición, lleva en su cuerpo, lleva en su deseo práctico el teatro. Entonces eso es lo que me estás contando vos, digamos que ustedes practicaban el teatro, cuentos, historias, aunque no supieran técnicamente o teóricamente un montón de cosas. Entonces esto me parece muy interesante, ¿no? Como lo que va marcando también nuestro destino, porque, bueno, en eso me identifico porque obviamente mi mamá fue actriz, etcétera, y entonces también en la infancia, pues había un montón de prácticas que hacía mi mamá que ya ahora me doy cuenta que me influenciaron también y yo fui parte, ¿no? Pero me gustaría hacer un énfasis en esto porque a veces el conocimiento no es algo que yo obtengo por una vía de absorción, sino que hay como una combustión propia, un motor. Yo creo que lo que había era mucho juego, muchísimo juego y mucho intercambio cultural. En el barrio donde nosotros vivíamos, los que eran más grandes que nosotros, que ya eran adolescentes, ellos tenían como una inquietud intelectual que era poderosa. Y nosotros de niños veíamos eso y escuchábamos muchísimo, y yo escuchaba hablar a mis hermanos mayores, pero en mi casa había mucho juego porque éramos muchos niños y estábamos juntos y había mucha diversión y había como una cierta libertad también y la calle era la vida. Porque yo creo que si hay un elemento que es muy colombiano, es que las puertas siempre estaban abiertas en las casas nuestras, o sea, nadie estaba metido en las casas, sino que nosotros pasábamos, o sea, llegábamos de la escuela y íbamos a la calle y jugábamos y pasábamos horas de horas y yo recuerdo que nos gritaban a comer, íbamos a comer y a veces comíamos en la casa nuestra o comíamos en la casa de los vecinos, pero todos íbamos a comer juntos y salíamos otra vez a jugar. Entonces yo creo que para mí algo esencial que se queda de eso es que yo siento que el teatro es juego y que es libertad creativa y yo entro siempre al escenario pensando que con qué voy a jugar hoy, qué vamos a proponer hoy como para entrar en esa dinámica y para sacarnos de la cotidianidad y entrar en ese mundo como de la fantasía. Y a partir de eso, bueno, llegué como a ese grupo profesional, que ya fue como otro momento de mi vida muy fuerte. Y en ese momento yo recuerdo que era una cosa como un poco extraña, porque estaba como entrando a un ámbito muy cultural, pero por el otro lado estaba en plena adolescencia, en ese mundo del narcotráfico que nos jalaba, porque a la salida del colegio, yo estudiaba en un colegio femenino donde éramos puras mujeres, y recuerdo que llegaban en moto los jóvenes así, como con dinero y con carros, y nosotros éramos un barrio popular, ¿verdad? Era un colegio público, y era como una manera de jalarnos a un mundo como del consumo, de la vida pues exuberante, porque ellos tenían acceso a un montón de cosas que nosotros por nuestros propios méritos y nuestra familia no íbamos a acceder. Y nos empezaron a invitar como a salir a fincas y bueno, con mis amigas nosotros teníamos como ese mundo, por ejemplo, que nos invitaban como a estas actividades donde había mucho dinero y todo eso. Y, y yo participé muchísimo de eso, o sea, yo estuve en muchísimas actividades de algunas fincas de mafiosos en el momento en que todavía no sabíamos, no entendíamos muy bien qué era eso, con muchas compañeras que sus familias se habían entrado en ese negocio y uno estaba apenas como asimilando el proceso y en un punto en el que yo no sé exactamente qué me salvó, porque de esa generación a la que yo pertenezco, algunas compañeras murieron, una muy querida compañera mía murió asesinada, otra se casó con un narcotraficante, otras tuvieron que irse del país y finalmente, bueno, vino como una secuela de consecuencias de todo ese mundo que fue muy violento y en ese momento yo me estaba moviendo, digamos, entre el teatro
y ese mundo. Y recuerdo que había una actividad en Colombia, hay una cosa que es muy importante, que son los reinados. Y se hacen reinados en los colegios, y se hacen reinados en los municipios, y se hacen reinados en los departamentos, y se hacen reinados nacionales. Y a mí me escogieron de reina de la simpatía en el colegio. Entonces fui como la reina del colegio, y eso fue como un acontecimiento pues un poco loco y como raro, porque era como que yo tenía que salir en una carroza desfilando por todo el municipio, y me llevaron entonces a clases de modelaje, y tenía que ir como a hacer pruebas de vestuario, de maquillaje, y me metieron como en un mundo muy extraño al que yo era también un poco ajena. Pero bueno, empecé como a ver esa cosa de ese mundo que era para mí, fue como una experiencia, ¿verdad? De exposición muy fuerte, pero al mismo tiempo estaba en el grupo de teatro. Entonces eran como dos universos que yo sentía como contradictorios, como totalmente polarizados. Y, y finalmente yo abandoné el mundo de esto del modelaje y de toda esa cosa porque no me sentía cómoda. Pero lo que sucedió con ello fue que entré como una conexión con ciertas figuras muy peligrosas en ese mundo, que empezaron a acercarse en el reinado del colegio. El día de la elección, nosotros teníamos era un reinado que se ganaba también consiguiendo periódicos, porque era un reinado para recoger fondos para mejorar el colegio y no sé qué. Y el día de la elección llegó un camión de periódicos al colegio enviado por no sé quién. Una persona tenía que tener mucho dinero para que pudiéramos ganar ese reinado. Entonces fue como una cosa que fue como un poco también de alerta, ¿verdad? Del mundo en el que nos estábamos metiendo. Ok. Y, y era como de toma de decisiones, un momento muy, muy, muy convulso, en el que también estaba por el otro lado la guerrilla, jalando a mucha gente joven. Yo tenía algunas vinculaciones por ahí también con compañeros que yo no sabía específicamente qué eran, pero que eran guerrilleros, pero sí eran de izquierda. Entonces era como en el que tenés que decidir tantas cosas y escoger por qué lado te vas. Y yo creo que finalmente lo que a uno lo puede salvar en esos momentos es precisamente la formación, la cohesión familiar, lo que has tenido como un insumo de vida, y que uno finalmente termina decidiendo cuál es el camino que quiere tomar. Y ahí fue donde yo decidí meterme de lleno al grupo de teatro, al Teatro Matacandelas, y después del Matacandelas ir a la universidad y cuál carrera escoger. Ahí tomé la decisión de que quería estudiar, que fue otro tema y que fue muy fuerte en mi vida profesional, ¿verdad? Claro, a veces, bueno, en el fragor de la vida, las elecciones son un poco más bien, no como a veces creemos cuando somos muy pasivos, ¿verdad? De que, ay, me ofrecen así como un menú y yo elijo esto, 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 sino que a veces son muy urgentes las peripecias, ¿verdad? Y bueno, lo que estás relatando, creo que tiene como mucha fuerza en ese sentido. Y que también la pregunta o el comentario viene a que tal vez esa decisión entonces es como un trampolín, Gladys, es como algo que yo tomo esa decisión y voy con toda a estudiar, a meterme en el teatro. Y Sí, creo porque, que o sea, y traigo a colación esto porque yo siento que también es ejemplarizante en cierto sentido, porque yo creo que hay momentos en los que tenemos que darle los insumos a los niños y a los jóvenes para que tomen las decisiones. Y yo, digamos, desde ese lugar defiendo muchísimo la docencia, porque yo creo que a mí me salvaron también estas personas, o sea, porque también entiendo que mis papás en ese proceso de resolver la vida de todos nosotros, en su propia necesidad económica, estaban tan ocupados que nosotros, o sea, todas las decisiones no pasaban por los padres, pasaron mucho por las personas que nos acompañaron, y yo estuve en espacios demasiado peligrosos en los que me pude haber ido por caminos irreversibles en muchos sentidos. Y finalmente yo creo que todo el tema de la sensibilidad, de la literatura, de la lectura, para mí fue un soporte y un freno de mano tan potente, que me sacó hacia este universo de lo académico, de la universidad, de la cultura. Y yo agradezco muchísimo haber tenido ese soporte en ese momento, porque como te digo, las historias de muchas personas muy cercanas a mí no son iguales.
O sea, ellos no Bien, tuvieron eso. hasta aquí tenemos un panorama riquísimo que nos da una muestra de lo que se está moviendo en tu vida como lo que mueve todas las vidas. Siempre es un devenir, como decía Nietzsche, ¿no? Somos un devenir mutante y no somos algo estático. Pero entonces vamos a saltar un poco para efectos del programa en esa Gladys que ya digamos, tal vez se mete en el teatro, qué pasa en ese teatro en Colombia e incluyendo ahí un segundo momento que te lleva a Costa Rica y digamos, tal vez de una manera breve como nos queda en un programa como este, pero igual sustancioso como lo has venido haciendo y diciendo sobre ese transitar, digamos, que obviamente tiene que ver esto también con la política, entendida no solo como un choque de fuerzas, no sé, políticas de partidos, etcétera, sino ante todo como las decisiones en la vida de cada individuo que son políticas finalmente. Sí, yo creo digamos, justamente ahí conectando con la política, creo que el teatro independiente y el grupo al que yo pertenecí en Colombia, que es el Teatro Matacandelas, es un grupo de teatro independiente. Es un movimiento muy politizado, o sea, estaba muy vinculado, el surgimiento del teatro en Colombia está vinculado con los movimientos de izquierda. Y nosotros empezábamos a hacer, bueno, hacíamos títeres y bueno, yo desarrollé como una habilidad muy particular para el teatro de títeres. Llegué a ser como la directora del taller de títeres siendo muy joven. Empecé con la parte de construir, de producir, llevábamos clases de música, eh, pasábamos, o sea, demasiadas horas trabajando. Yo salía del colegio en ese momento, estaba en tercer año, salía del colegio a la 1 de la tarde y llegaba al grupo de teatro y salía de ahí a veces 8 o 9 de la noche. Entonces pasábamos ahí y los fines de semana teníamos funciones, títere, teatro, hacíamos mucho teatro callejero, aprendí a manejar zancos, entonces hacíamos teatro callejero en zancos, recorríamos muchísimos lugares de la ciudad, todas las zonas, ¿verdad? Mucha zona marginal, y después de ahí emprendimos el proceso de crear una sala de teatro, nos pasamos a fundar una sala de teatro en el centro de la ciudad, que fue una de las primeras salas de esa ciudad, de un grupo independiente, y bueno, nos tocó construir ese espacio a nosotros, y hacíamos un teatro muy político, pero también montábamos obras clásicas, entonces pasábamos todo el tiempo en un proceso creativo. Cuando yo terminé, me gradué de secundaria, definitivamente me dediqué al teatro. Y ahí vino una crisis familiar muy fuerte, porque mientras estaba en el colegio, a mí siempre me iba bien, no tenía problema con llevar este trabajo con el teatro y lo académico. Pero cuando ya no fui a la universidad, ahí hubo una crisis muy fuerte a nivel de mis papás, porque ellos tenían toda la expectativa, bueno, yo me gradué con honores en el cole, y ellos tenían toda la expectativa de que yo obviamente fuera a la universidad y eso, yo pues hice como mi resistencia en ese momento, porque estaba completamente absorbida por el teatro y lo que el teatro me daba, todo ese mundo apasionante que era estar en contacto con las comunidades, con los niños. Me di cuenta que me fascinaba el teatro para niños, los títeres, la creación, la música. Estábamos estudiando, llevando clases, yo tocaba acordeón. Y entonces, bueno, era una cosa demasiado fuerte porque entramos en contacto con grupos de todo el país, llegaban a nuestra sede el Teatro La Candelaria, el TEC de Cali, circulaba todo el medio teatral de la ciudad por esa sala, teníamos tertulias, era realmente muy fuerte, muy potente lo que yo vivía en ese momento. Sin embargo, bueno, después yo creo que fue como año y medio que estuve dedicada full a este teatro, también después pensé que yo quería profesionalizarme y bueno, un poco tal vez por la misma insistencia de mis papás, decidí que quería ir a la universidad a estudiar teatro. Pero el tema fue que yo les dije a mis papás, bueno, quiero ir a la universidad, pero quiero estudiar artes dramáticas. Y ese fue pues todo un tema. Entonces finalmente la negociación que tuve que hacer con ellos era, mi papá me decía, estudie teatro, pero estudie otra cosa para que usted se garantice que va a tener un sustento económico, que usted va a poder trabajar, porque en esta ciudad el teatro no es importante. Bueno, o sea, ellos no lo conocían, en realidad no venían de ese universo, pero tenían la intuición de que realmente era difícil sobrevivir con el teatro. Y finalmente lo que les propuse era que me permitieran estudiar
español y literatura. Era una carrera que daba una salida pedagógica, es decir, que yo estudiaba, y la propuesta que les hice era que me dejaran estudiar las dos carreras. Entonces mi papá me dijo, bueno, si usted es capaz de llevar las dos carreras, hágalo. Nosotros la apoyamos. Y eso fue lo que hice. Entonces matriculé artes dramáticas en el día, empezaba clases a las 8 de la mañana y terminaba clases a las 4 de la tarde. Eso me daba espacio para desplazarme a la otra universidad, que era una universidad privada, y llevaba clases de 6 a 9 de la noche. Y bueno, no puedo explicar lo que fue llevar esas dos carreras. Para mí fue increíble. O sea, realmente estaba haciendo lo que me fascinaba, con una pasión enorme. Llevaba demasiadas materias por semestre, saqué las dos carreras al mismo tiempo, pero creo que fue la mejor elección que pude haber hecho de carrera, porque yo siento que la literatura, al final era lingüística y literatura, con una salida pedagógica, pues me dio muchos, muchos insumos para el teatro, y el teatro me ha dado muchísimos insumos para la docencia y para el trabajo con la literatura y con la lingüística y con la semántica y con, bueno, todo. Eso es lo que hemos visto, eso es muy interesante todo lo que estás relatando porque definitivamente somos hijos de nuestros pensamientos, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no en balde se viven ciertas experiencias y que mucho de la evolución en la vida es no solo retomarlas, sino obviamente para cultivarlas, etcétera, porque la vida no es tan continua como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Sino que de repente se descontinúa y en un momento dado continúa. Entonces, claro, cuando te encontramos ya ahora en una época actual con una serie de características, entre ellas ser investigadora, escritora de libros, aparte de directora, etcétera, comienza uno a entender retrospectivamente esto que nos estás diciendo. Contanos un poco de cómo se interrumpe esto y cómo venís a Costa Rica, digamos, tal vez de una manera breve para poder tener tiempo y hablar de tu evolución también por acá, en estos tiempos. Bueno, yo estaba ya casi finalizando mi carrera, mis dos carreras. O sea, yo terminé primero la carrera de lingüística y literatura, porque era una universidad privada y las universidades privadas van a un ritmo muy definido. En la Universidad de Antioquia es una universidad pública, es una universidad muy politizada, muchísimo. Participábamos en muchos movimientos estudiantiles. Yo fui representante estudiantil en las dos universidades. Y eso obviamente conectó mucho con mi experiencia política en el Teatro Matacandelas, ¿verdad? Ahí recibimos mucha influencia, intercambiamos con los grupos políticos más importantes de Colombia en esa experiencia, ¿verdad? El movimiento teatral colombiano, como les señalaba, ahí hay como una semilla fuerte. Y entonces durante ese proceso, pues transcurrió de una forma más o menos normal hasta los últimos años en los que se recrudeció muchísimo la violencia en Colombia y vino toda la crisis de los años 90 en la que tuvimos una violencia del narcotráfico con bombas de forma permanente. Recuerdo que mis dos últimos años de carrera fueron una tortura porque ya ahí vivimos una experiencia de una ciudad que amanecía bombardeada varias veces al mes. Te desplazabas y te ibas a la universidad y no sabías si ibas a llegar, porque de repente en el camino explotaba una bomba, había una guerra entre el narcotráfico y el Estado, que esa guerra me tocó vivirla a mí en Medellín. Y bueno, fue como un proceso bastante complejo. Al final de la carrera me tocó ver muchas muertes, me tocó ver el asesinato. Habían varios grupos enfrentándose al mismo tiempo en Colombia y eso no es diferente todavía en el presente, aunque la violencia ha disminuido. Creo que hay muchas aristas de la violencia en Colombia que es como una cosa muy, muy cultural y que se viene arrastrando. O sea, esa migración que vivieron mis familias del pueblo por violencia es algo que atraviesa muchísimo a las familias colombianas y a los colombianos porque seguimos migrando por violencia. Mi familia continuó migrando en las décadas siguientes y hay una historia, por ejemplo, el pueblo donde nacieron mis papás fue tomado completamente por grupos guerrilleros y toda la familia, todo el pueblo fue abandonado. De hecho, el año pasado regresé al pueblo a ver qué había sido de él después de todo ese proceso y todo el pueblo fue abandonado porque tuvieron que emigrar a la ciudad por esa violencia. Y finalmente, esa instancia de la violencia pues nos toca a nosotros en el año 90
93 asesinan a mi hermano menor, él era 2 años menor que yo, y yo creo que en ese momento nosotros como familia colapsamos, o sea, realmente ya para mí fue como insostenible seguir manteniendo como la paz y mantenerme en Colombia, o sea, mi hermana ya vivía en Costa Rica porque había ganado una beca para venirse a estudiar aquí, estaba estudiando psicoanálisis, mi hermana mayor, y yo había venido en el 91 a Costa Rica de paseo, creo que ahí te conocí, Fer, en la compañía, había pasado unas vacaciones aquí, pero después del asesinato de mi hermano, porque lo mataron, y él tenía en ese momento 19 años, 19 años, y estaba en la universidad, y, y era mi hermano más cercano, ¿verdad? No, 21 años, perdón, 21 años. Era mi hermano más cercano, habíamos crecido como muy juntos. Después de mí seguía él y teníamos una relación muy estrecha y finalmente, bueno, para mí fue como un golpe moral y yo perdí como todo el sentido de la vida, o sea, fue como una desconexión con la realidad absoluta y yo sentía que ya no podía seguir en la universidad y no tenía de verdad ningún motor como para seguir estudiando teatro. Además estaba dando clases en unas comunidades de Medellín y estaban amenazándonos a los profesores también de esa zona. Entonces era como que la violencia ya te cercaba la realidad estaba como tan contaminada de esa cotidianidad tan fuerte. Y yo en ese momento dije, yo me quiero ir de este país, no quiero estar, no me siento capaz. Y me sentía muy angustiada, realmente fue como una crisis emocional muy fuerte y decidí venirme, viajar. Ya. Eh, uh-huh. Y bueno, hagamos el otro capítulo entonces. Aparte de las etapas, tal vez lo puedes ver como por etapas. Bueno, una primera etapa en esto, y ahí después, porque quiero llegar a ese punto donde qué sembraste, qué se sembró, qué se cultivó, qué se siguió cultivando en Costa Rica y qué se cosecha en esta actualidad, porque creo que tenés una serie de cosechas en Costa Rica, pero sin embargo tenías un montón de retos, llegar a otro país, retomar tu actividad, insertarte en cómo puedes estudiar o practicar las variantes del teatro y de la literatura que ibas a encontrar en Costa Rica y que no era ya Colombia, ¿verdad? Entonces, vamos matizando, dándole continuidad a esta historia tan interesante que nos estás relatando. Bueno, es un momento muy difícil, realmente tomar esas decisiones uno lo dice fácil, pero bueno, en ese momento yo ya estaba trabajando en la universidad de la que me había egresado de literatura y creo que tenía como una posibilidad de una estabilidad académica bastante alta, o sea, yo había salido de la carrera con el promedio más alto, no solo de la carrera, sino de la universidad, ese año en esa graduación y tenía ofrecimientos importantes. Después cuando me gradué de la carrera de teatro, también salí como el mejor promedio de la carrera y me dieron una beca para hacer la maestría. Era una maestría para hacerla, que podía hacerla en teatro, ¿verdad? En la escuela donde yo estudié podía. Y fue cuando a mí me llegan esas ofertas también, fue como un momento en el que decía, oh, por Dios, ¿cómo hago? O sea, aquí no tenía nada, realmente no teníamos nada. Y bueno, era como, realmente yo recuerdo que lo pensé muchísimo, si debería regresarme, si tenía un trabajo allá estable, si tenía como tal vez un futuro posiblemente mejor al que podía tener en Costa Rica. Sin embargo, yo salí como muy resentida con el país. O sea, he de decir que yo tenía como un dolor en el alma que me pesó más en esas decisiones que tomé. Y creo que una cosa que para nosotros fue muy importante, y hablo de nosotros porque, bueno, en el momento en el que yo decidí venir a Costa Rica, yo ya tenía una relación con José, mi compañero, de varios años. Nos habíamos conocido en el Teatro Matacandelas. Y bueno, creo que teníamos un aprendizaje que no era solamente lo que nos había dado la formación en las universidades, la academia, sino también lo que habíamos hecho en el teatro independiente, que nos daba muchísimos insumos para iniciar un proyecto ya nuestro. Y bueno, con todas las dificultades que implica migrar, ¿verdad? O sea, empezar de cero, pues fundamos cuando llegamos un grupo de teatro
que es Teatro Contraluz, con el que empezamos a trabajar sobre un arma que ya teníamos y pues que era lo que más teníamos a la mano, que era empezar a hacer títeres, porque sabíamos que era más fácil entrar por el lado de los niños, porque sabíamos que veníamos con muchísimos aprendizajes en ese campo. José es bueno, él ya había escrito teatro para niños, él hacía música para niños, él era el director musical del Teatro Matacandelas y componía siempre la música de las obras, también había escrito algunas cosas, no tantas, y yo era la directora del taller de títeres, yo construía los muñecos, entonces básicamente lo primero que hicimos fue comprar una máquina de coser y empezamos a partir de eso pues a construir los teatrinos, a hacer los muñecos y a buscar los materiales, no sabíamos cómo se llamaban las cosas y creamos a partir del apoyo que nos dio, fuimos a buscar, habíamos conocido a algunas personas aquí antes como vos, Fer, como Giancarlo, que fue una persona que nos dio muchísimo la mano. En ese momento estaba Pato Catania, director de la compañía, y pedimos una reunión con él y nos escuchó nuestra historia y nos dijo, bueno, les voy a dar el espacio para que hagan una coproducción. Vos estabas encargado de las coproducciones en ese momento, o de las coproducciones independientes, que no me acuerdo cómo se llamaban, o sea, si en ese momento eran producciones concertadas, tal vez sí, o no. Y hicimos una producción concertada con la compañía que fue El Reino de Papanatas. Y con esa obra nosotros empezamos a tocar puertas, a ir a guarderías, a escuelas. Yo me acuerdo que íbamos con un portafolio con fotitos de ese montaje a vender funciones de títeres y así fuimos abriéndonos camino en muchos espacios. A partir de ahí pudimos empezar como a generar un grupo de trabajo para Teatro Contraluz. Invitamos en ese momento a algunos actores y actrices a trabajar con nosotros en ese primer montaje. Hicimos como un equipo de trabajo que nos permitió ir como entendiendo la dinámica. O sea, el choque más fuerte también es entender cómo funciona ese medio artístico, cuáles son las condiciones de trabajo. Nosotros veníamos de trabajar de grupos independientes en los que uno se vinculaba y trabajaba full time en ese grupo y de ahí sacabas como el sustento, todo eso, y tratamos de replicar el modelo, pero nos dimos cuenta que no funcionaba exactamente como lo conocíamos en Colombia, que teníamos que hacer variantes a ese proceso. Y eso fue lo que empezamos a hacer, ¿verdad? Como a modificar, a abrirnos, a trabajar muchísimo la parte emprendedora, porque realmente fue como un emprendimiento que hicimos en ese momento. Y otra cosa que surgió después de esta búsqueda de lo teatral fue que pues desarrollamos también o surgieron más bien como otras posibilidades. Por ejemplo, yo apliqué para trabajar como profesora de español en el Colegio Lincoln. Ahí estuve 8 años dando clases de español. Y después, poco a poco, fui abriendo el espacio para dar clases de teatro. Y después, entonces, empecé a dar talleres de teatro en el Lincoln. Ya no solamente era profesora de español, sino de teatro. Y logré que se creara poco a poco, que se abriera, que el teatro se convirtiera como en un espacio muy fuerte en el colegio. Logramos que se construyera un teatro en el Colegio Lincoln en Moravia. Y ya se hizo un espacio maravilloso. Bueno, empecé dando clases en un aula que habilitábamos, pedí que le pusieran alfombras, pusimos unos tachos, que son las luces que hacíamos con tarros de galletas, eso lo hicimos en ese primer espacio que tuve. Y eso fue fascinante para los estudiantes, o sea, se convirtió en una clase que siempre estaba llenísima, fue como muy exitosa. Le puse telones negros, lo aforamos, entonces los chicos llegaban y no se sentaban en sillas, sino en el piso, hacíamos clases al aire libre. Y bueno, es como recuperar otra vez toda esta dinámica de juego con los chicos, que para mí fue muy linda, porque yo no era tan mayor, ellos eran más o menos, muchos eran como cercanos a mi edad, pero fue una experiencia muy fuerte la del Colegio Lincoln. Ahí empecé a dirigir muy fuertemente montajes con los estudiantes y a la par que estábamos en el trabajo con Contraluz. Después nos salieron contratos muy importantes con algunas empresas para hacer actividades ya para niños de todas estas experiencias. Ok, voy a intervenir con para que reforzar un poco como una reflexión de lo que estás diciendo. Me parece que el retomar por el teatro independiente de una manera donde tenés que meter las manos y hacer las cosas artesanalmente y construir los muñecos, hacer la música, hacerlo todo, habla una y otra vez del emprendimiento. Digamos, lo digo como un concepto que puede ser muy interesante incluso para
para el momento actual, ¿no? Para el teatro actual, nuevos grupos, las nuevas generaciones, digamos, pero recoger, digamos, ese espíritu, digamos, como de emprendimiento que obviamente mencionas a Alfredo Catania, me mencionas a mí y todos hemos pasado también como por un tipo de teatro donde esto es importante, este teatro independiente, digamos, y sin embargo, con el transcurrir de los años, llegaste a la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cómo es que llegas ahí dentro de una perspectiva que es que llegas a un país donde las instituciones, no solo la Compañía de Teatro, sino el Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional, etcétera, van a ser como muy claves, particularmente en Costa Rica, ¿verdad? Particularmente en Costa Rica, no necesariamente igual en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Sí, yo creo que tal vez recorriendo, haciendo este recorrido y nunca lo había pensado así, y es muy valioso este ejercicio que hacemos ahora, es que también yo nunca he claudicado a la institucionalidad. Me parece que yo también en ciertos momentos de mi historia personal he buscado la institucionalidad y he buscado cierta formalidad y la formación académica. O sea, creo en la formación académica, creo en los insumos, creo que hay una cierta estructura que te da la academia que es muy valiosa para mí, pero no la defiendo como un espacio unívoco al que me abocaría plenamente y en el que yo sienta que se pueda jugar la vida. Y por eso es que he entrado a la institucionalidad y cuando siento que para mí ese ciclo se ha agotado, me he ido de ella a buscar, lo pondría en términos muy concretos, la calle, porque la convivencia con el medio, tanto en la parte artística como con la sociedad en sí, y me tocó recorrer este país de la A a la Z. Yo creo que si algún grupo ha recorrido este país desde frontera a frontera miles de veces, fuimos nosotros, haciendo teatro para niños financiado por muchas instituciones, financiados por el propio Ministerio de Cultura a través de la compañía, de los fondos de ProArtes. Hemos tenido muchísimos proyectos vinculados con la parte formativa que deja el teatro en la educación. Eh, y bueno, también se convirtió en una vía de trabajo para nosotros muy potente. A partir de eso pudimos desarrollar como una estructura empresarial, diría yo, porque llegamos a tener una empresa muy estable. O sea, nosotros llegamos a tener una programación muy fuerte a nivel mensual de a veces 40, 50, y en las últimas décadas nosotros atendíamos un público alrededor de entre 50 y 60,000 personas, entre niños, jóvenes, adultos. O sea, que teníamos como realmente era una empresa súper potente y toda nuestra actividad estaba dedicada al teatro. Entonces, en ese sentido, pues éramos un grupo itinerante, teníamos nuestro camión, nuestro teatro móvil, teníamos nuestra microbús para el traslado de los elencos, hacíamos varios espectáculos al mismo tiempo, íbamos a las salas de teatro, y creo que en ese sentido, pues hemos llevado el teatro a todas las instituciones a las que hemos ido, o sea, y lo hemos vendido, pero siempre desde una perspectiva educativa. O sea, nunca nos hemos ido simplemente a vender productos o desde una perspectiva mercadológica. Nunca hemos dejado que nos impongan que lo que hacemos esté basado en un criterio de mercadeo. No, siempre hemos buscado que haya un insumo poético, haya arte en lo que hacemos, haya una dinámica de transmitir también, bueno, no sé si transmitir, pero por lo menos generar una dinámica creativa, que nuestros productos pues defiendan siempre como un criterio del que nosotros somos representantes en nuestra propia formación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio? Para mí ha sido una tarea fundamental. Y eso te lleva a esta otra institucionalidad un poco más. Bueno, yo estuve en ese lugar también, fui director de la compañía, en eso compartimos los mismos padecimientos y glorias. Así. eh, pero, digamos, Pero la ¿cómo, llegada, cómo, 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 cómo qué fue lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve a preocuparte por el medio teatral en Costa Rica? Mi hipótesis, y de una vez te la digo,
es que también tiene que ver, porque quiero que hablemos del libro este que has escrito y que se publicó recientemente, ¿verdad? Pero que me enteré en ese interín de que tardaste 15 años haciéndolo, etcétera. Es decir, que yo veo que más allá de la actividad esta que decís, muy ferviente y muy lograda de estar haciendo giras y todo, hay ciertas inquietudes que fuiste resolviendo de otras maneras, digamos, con otros ritmos, quizás dentro de una pausa, un silencio, un estudio, digamos, que tal vez tiene que ver con este comentario de la academia, como que la academia te permite eh, responder a estas otras inquietudes que tal vez la calle no responde, digamos, es un complemento. Totalmente de acuerdo. O sea, yo en ese mismo proceso de desarrollar, de desarrollar este proyecto artístico de Contraluz, como grupo independiente y como empresa, porque nosotros sí hemos desarrollado ese lado pues empresarial, pero no viéndolo solo desde la perspectiva fría de lo que sería como meramente lucrativa. En el interín de eso, tuvimos 2 hijos que fueron, bueno, un proceso en el que también yo decidí, bueno, había estado trabajando en la Universidad Nacional, pero después del Colegio Lincoln, cuando renuncié al Colegio Lincoln, empecé a dar clases en la Universidad Nacional. Y justo en el momento en el que estaba dando clases en la Universidad Nacional, quedé embarazada de mi segunda hija. Y ahí decidí renunciar a la docencia para dedicarme un tiempo a estar más con ellos. O sea, yo quería estar en ese proceso más con ellos. Sé que la universidad implicaba pues una dedicación y un tiempo fuera de casa que no quería sacrificar. Entonces, mientras estuve pues en ese acompañamiento con ellos y todo lo demás, siempre estuve pues con la inquietud también de seguir estudiando, formándome. Y cuando mis hijos estuvieron, no, perdón, mi hijo estaba un poquito más grande, yo justo estaba en el embarazo de mi hija cuando decidí ir a la maestría en artes de la Universidad de Costa Rica. Hice la maestría y la terminé justo el día en que nació mi hija. Y en ese momento yo empecé a hacer algunas investigaciones historiográficas. Lo interesante de ese proceso es que yo empecé a investigar muchísimo sobre el teatro costarricense y toda la historiografía, porque yo sentía que al no haber tenido como una formación en este país, tenía como muchos vacíos y cuando intentaba preguntar qué había pasado con la historia del teatro costarricense, de dónde venía la formación en dirección, ¿verdad? Cómo se habían formado los directores en este país, porque el tema de la dirección siempre me interesaba y me apasionaba. Sentía que había como muchos huecos, muchos vacíos. Y también cuando fui a buscar la propia historia del teatro, pues no estaba, había muchas cosas que pensaba que no se estaban diciendo y que empecé a buscar también del lado de la historia, ya no solamente de la historia del teatro, sino de la historia del país, de la historia cultural de Costa Rica. Y justamente ahí empecé con esta investigación. La tenía muy adelantada para la tesis de la maestría, cuando me invitaron unos años después a dirigir la compañía. Y bueno, a mí me habían hecho la invitación antes a dirigir la compañía y yo no la acepté porque yo pensaba que no era como el momento propicio, mi hija estaba muy pequeña, mis hijos estaban muy pequeños. La segunda vez que me ofrecieron dirigir la compañía, yo dije, bueno, pues es una decisión muy compleja para una persona extranjera. Yo ya había avanzado mucho como en conocer más el medio a través de la investigación, me sentía como un poquito más aterrizada. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si ellos confían en que yo tengo la capacidad y ya he recorrido tantos años de proceso en este país y acercarme a la institucionalidad desde otras instancias, había trabajado mucho en movimientos del propio sector independiente, con Agitep, Fundación de Agitep, Fundación de Educarte, de la Red Centroamericana de Teatro, de muchas organizaciones gremiales, siempre estuve en contacto con mucha gente que lideró esos procesos y a mí me gusta esto porque yo siempre tengo una visión muy política del trabajo en el teatro y en la cultura. Y finalmente, bueno, decidí aceptarlo. Y fue una experiencia muy retadora. Estaba asustada, claro que sí, porque tal vez yo había hecho un teatro marginal para muchos y así me lo hicieron saber. O sea, en el momento en que yo llegué a la compañía, mucha gente dijo, pero si ella viene a hacer teatro independiente, ¿quién la conoce? Nadie sabe quién es. Pero para mí, realmente no existen jerarquías en el arte ni en el teatro. Yo no me sentía marginada por eso, ni marginal por esa actividad. Yo sentía que venía con unos insumos muy potentes, incluso que pensaba que podrían ser como lo fueron para el trabajo de la compañía, porque conocer el país, conocer los gestores de las comunidades,
conocer a los grupos independientes, las necesidades de la gestión independiente, conocer al sector como lo conocía, para mí fue un insumo muy, muy valioso frente a la compañía. Creo que habían retos grandes, era una institución que generaba muchos resentimientos en ciertas generaciones. Creo que lo que más me llevé de la compañía yo en mi proceso personal fue el conocer a tantas generaciones de artistas, poner en valor el gran trabajo, la calidad de los actores, directores que tenemos en este país, de generaciones que estaban marginadas de la institucionalidad, resentidas de la institucionalidad. Y yo me aboqué muchísimo a buscar a la gente, a llamarla, a sentarme a conversar con ellos, a generar proyectos en los que hubiera mucha participación, a hacer muchas audiciones, a hacer mucho trabajo internacional, a invitar gente, a generar mucha capacitación. Y yo me sentía muy feliz de ver que la compañía se convirtió como en un semillero de proyectos. Trabajamos, bueno, fueron 4 años que para mí fueron de una entrega absoluta a la compañía. Trabajé Gladys, muchísimo como en muchas áreas, Gladys, internacionalizando. y tomando en cuenta todo esto que hiciste, porque me consta, fui incluso parte también de todas estas experiencias, digamos, en eso compartimos inquietudes también en muchos de todas estas lugares donde se buscaba solucionar problemas, digamos. Entonces, lo digo porque tal vez haya un tema que tiene que ver con el hecho de que vos investigaste, que vos estuviste en la compañía, que vos, y es el tema de que quizás en tus investigaciones y todo, ¿qué es lo que ha hecho falta de alguna manera? Quizás es todavía lo que nos puede hacer falta, quizás nos ha hecho falta una política cultural y teatral más sostenida en los tiempos, porque siento que ha habido intentos, de hecho, como las etapas historiográficas también van marcando, ¿verdad? Diferentes momentos, pero también como que se diluye, como que este cortoplacismo también y esta visión donde muchas cosas que se han construido podrían caer también, ¿verdad? O podrían disolverse, pero que quizás nos meten el tema de que yo siento que vos has sido de alguna manera protagonista de una cierta política teatral cuando estuviste en la compañía o cuando haces un libro o investigás en un libro como el que acabas de publicar, estás como tratando de pensar la realidad y tratando de proyectar una cierta política, como te repito, como concepto, ¿verdad? Cultural, teatral. Es necesario esto, ¿no? Yo pienso que tenemos que ocupar lugares de resistencia, Fer, porque yo lo que creo es que no nos podemos simplemente dejar llevar por las circunstancias. Y para mí, digamos, la vida sí va como en una línea recta. Y si vos sumás como este recorrido que les estoy contando ahora, pues tiene que ver con decisiones puntuales y los lugares de resistencia en los que yo digo, no puedo seguir en esto porque no me conduce a ningún lugar. Es una línea vacía y yo freno y me devuelvo para pensar y para buscar insumos. ¿Quién me da los insumos para el accionar? ¿De dónde me sostengo para hacer lo que hago? Y cuál es mi posición subjetiva, personal, pero también cómo construyo sociedad a partir de lo que yo hago y acciono. Porque cuando acepté la compañía, yo dije, ok, yo acepto la compañía porque pienso que he profundizado y he preguntado y he buscado respuestas al sentido del debilitamiento de la compañía. Y se decía que la compañía ya no se podía salvar, no se podía recuperar, que ya era una institución muerta, que no tenía presupuesto, que era por presupuesto que no podíamos accionar con ella, que los años de internacionalización del teatro desde la compañía habían pasado, o que la producción ya no era la línea central, o que no se podía mantener obras en el repertorio. Y todo eso se demostró que no era real. O sea, que sí se podía hacer. Tuvimos un repertorio activo con el que hicimos giras nacionales, giras internacionales, varias temporadas en el teatro. Entonces, de esta experiencia yo me llevé también como
Bueno, y fue una lucha, o sea, realmente estar en un puesto en este país, en una institución, es estar decidido a dar batallas. Y estar afuera yo creo que también es dar batallas. Lo que pasa es que no las estamos dando como corresponde. Precisamente desde esa postura es que yo llego al Teatro Nacional por circunstancias de la vida también, y yo había investigado mucho el Teatro Nacional y la programación del Teatro Nacional porque estaba investigando sobre la dirección en Costa Rica. Pero al investigar sobre la dirección, me di cuenta también y me surgió una pregunta, porque cuando yo llegué en los 90, en el Teatro Nacional se programaba muy poco teatro. Yo decía, qué raro que este teatro tan maravilloso, con esta infraestructura, y el único teatro que tiene una tramoya completamente dotada, un equipo de iluminación, un sonido, una capacidad además acústica que no tienen otros espacios para el teatro, por ejemplo, que se programe tan poco teatro. Y yo preguntaba y no era tan claro por qué, qué había pasado en esa historia. Y yo empezaba a vislumbrar algo en la investigación que había hecho de respuestas. Entonces, en ese momento, cuando llega Fred, yo le cuento un poco sobre la investigación que estaba haciendo y creo que él, con una capacidad de reacción muy inmediata, me dijo, yo quiero que ahondemos en esa investigación. Quiero que hagamos esto porque esto me da muchos insumos para tomar la decisión sobre un proyecto que tengo que era Érase una vez. Entonces, a partir de eso empezamos una comunicación muy constante sobre mi experiencia en la compañía y lo que yo le decía a él, tener obras en repertorio, generar un repertorio teatral que no se inhabilite con una sola temporada, sino que pongas en valor lo que significa el esfuerzo artístico que hacen los creadores, los diseñadores, los elencos, que se les retribuya económicamente con justicia a los equipos de trabajo, que el público tenga la posibilidad de volver a las obras que son exitosas, que eso yo lo viví en la compañía y me costó muchísimo defenderlo, o sea, que si una obra era exitosa, se le pudieran alargar las temporadas y no se redujeran a 31 funciones, como que se había establecido eso por norma. Entonces, poder romper como esos dictámenes de una conciencia social que ni sabemos por qué la impone, de un discurso que se instala y que no cuestionamos, ¿verdad? O sea, es así y está como dado por sentado. Creo que fue muy importante ese diálogo que yo tuve con Fred en su momento. Y además, por circunstancias del destino, yo no estaba buscando necesariamente pues instalarme en el Teatro Nacional. Finalmente, por una circunstancia que se dio, me llamaron a dirigir una obra sobre Ana Frank y yo les propuse a ellos, bueno, yo no quiero dirigir ese texto que ustedes proponen, pero podríamos hacer un espectáculo nuestro, porque veníamos con un proceso creativo muy fuerte, estábamos como muy dinámicos en el proceso creativo de Contraluz y, y armamos un equipo de trabajo muy sólido y nos permitió crear ese montaje en ese momento con el Nacional. Entonces, desde ahí, mi vinculación con el Teatro Nacional se hizo como más fuerte y a partir de eso pude tener como un camino de acercamiento que me llevó también a ahondar en mis propias preguntas y a ir más a fondo en esta investigación, que esa investigación, pues originalmente no la paga el Teatro Nacional, es una investigación que yo hice Ok, y ok. que la hice por mi propio deseo y necesidad. Después se convierte en un proyecto del Teatro Nacional. Perfecto, digamos, igual que cualquier vida, Gladys, vamos uniendo, digamos, lo circunstancial con el valor, con lo que significa, con lo que pensamos, con lo que queremos plasmar. Entonces, digamos, obviamente por motivos de tiempo y todo, tengo que avanzar también sobre esto, pero ya has dicho cosas muy importantes. Más allá de lo circunstancial, digamos, entonces viene un tejido, digamos, donde hay una necesidad, y lo veo más también, más allá de vos, más allá de mí, en nuestro medio, en historia como país, esta necesidad de darle continuidad a lo que es discontinuo, esta necesidad de darle movimiento, darle forma, darle cuerpo a algo que en un momento dado puede quedar como parcial, como incompleto, como inexplicable a nivel de lo que vos decís, bueno, ¿por qué es que se está haciendo esto? ¿O por qué no se está haciendo esto? Entonces, esta cuestión inercial, un poco lo que decía Yolanda Oriamuno del costarricense, ¿verdad? Acuso al costarricense en los mitos tropicales, ¿verdad? De quietud y de temor al cambio. Pero entonces, ya más allá de esos rasgos, veo algo importante que tanto en lo que dijiste de la compañía, como en lo que decís del Teatro Nacional, como en lo que decís de todo lo que estás haciendo, vuelvo a retomar ese emprendedurismo, pero que no es solo accionar por accionar, sino que es un accionar con sentido, con palabra. Entonces ahora yo estoy montando una obra que termina con una cosa que dice Dixie
et anima levavi. Es una obra de Chekhov que termina con esta frase que lo que significa es, lo dijo y salvó su alma. Entonces, digamos, ya para ir entrando un poco en esta visión de Gladys, que ha logrado decir, que ha logrado hacer un libro, que ya fuiste directora, que viviste. Nos faltaría todavía hablar de una experiencia, pero lo podemos hacer a continuación de esto que vas a hablar, que es la de la REM, ¿verdad? Pero RECDI, quiero decir, pero me gustaría más ahora esta visión de la palabra que nos salva, que es la importancia de poder decir lo que somos, lo que hemos hecho, o por lo menos preguntárnoslo, ¿verdad? Yo con esto me identifico mucho porque hasta el mismo tras escena, otros espacios que hago, es para eso, es para nombrar cosas, para ponerle nombre y apellido, para hablar, preguntarme y sobre los significados de lo que hacemos, ¿no? Si no, me parece siempre incompleto el hacer y el hacer, no, sino que también, ¿qué es esto, no? Sí, justo creo que das en el punto exacto de lo que le da sentido un poco a mi existencia, que tiene que ver con la pregunta. O sea, yo creo que si conectara con mi infancia, yo siempre fui una niña demasiado preguntona y a veces incómoda, y soy una persona que pregunta mucho, porque no me gustan como las respuestas a media, me generan malestar, eh, y busco ahondar un poco en mis propias preguntas a través del arte o a través de la investigación o a través de la docencia también, porque para mí la docencia también es un campo como de interrogación, o sea, cómo compartir mis preguntas con otros y cómo buscar mecanismos para responder esas preguntas o para hacer nuevas preguntas, porque no siempre uno encuentra las respuestas, a veces encuentra nuevas preguntas para volver a accionar. Y lo que trato es que el accionar esté movilizado por la pregunta y por el deseo, no tanto por la búsqueda de resultados. Incluso a veces lo que creo que marca mi vida es como el retirarme de ciertos lugares porque no me interesan o porque siento que no hay algo que me movilice o que movilice mi deseo en esos espacios. Ahora volví a la docencia en la Universidad de Costa Rica en el 2021 y bueno, es una circunstancia muy particular en la que volví, ¿verdad? Porque había pues un momento artístico de pausa y me reconectó eso con la docencia, pero yo en esencia soy una docente, o sea, a mí me encanta la docencia, me encanta estar con los estudiantes, con los jóvenes y en eso pues sigo siendo como eso, como una niña, jugar, compartir el juego con los otros. Y bueno, es a lo que no me gustaría renunciar. Y desde ese lugar yo creo que también es como la investigación el camino para responder esas preguntas. Es más trabajoso, ¿verdad? Responder preguntas a través de la investigación es duro porque es como, ¿quién ha dicho esto antes o quién se ha preguntado esto antes o cuáles preguntas ya han sido respondidas y cuáles no? O qué insumos necesito. A veces los insumos son muy difíciles porque no tenemos ni la metodología, o sea, yo no soy historiadora, sin embargo he hecho unas investigaciones bastante historiográficas, pero a veces ese dato es relevante para accionar y para saber por dónde buscar, porque yo creo que nos dejamos influenciar por los comentarios demasiado superficiales o subjetivos. Entonces concluimos cosas que no son ciertas y las aceptamos muy fácilmente. Y ahí es donde tenemos que incidir, o sea, ir al fondo de las cosas y saber cuándo también, porque creo que pensar es un accionar político, buscar equilibrio, justicia social, buscar que nuestro arte tenga un sentido, es una actitud, una acción política. Estar frente a un grupo de estudiantes es un accionar completamente político. Pararse en un escenario, para mí, tiene un accionar, un sentido político. O sea, para bien o para mal, ¿verdad? O sea, yo creo que no podemos decir que somos apolíticos o que simplemente, o que no pensamos en ello. Yo sí Oh, pienso en ello. Y por eso, si vas a conectar un poco esta historia, el surgimiento de las redes, que yo siento que la pandemia nos posiciona en un momento totalmente político y en el que las políticas culturales tienen que pensarse desde la incidencia política en el país y en el mundo, en América Latina, y el territorio que le hemos dejado a ciertos movimientos y al pensamiento desarrollo y al modelo de desarrollo neoliberal nos ha arrinconado.
y nosotros no estamos generando una resistencia cohesionada, porque como intelectuales, si es que pretendemos serlo, o sea, yo no me considero una intelectual, porque tal vez he abandonado esa posición y no me he dedicado a ello plenamente, me he dedicado a hacer lo que deseo y a confiar en mi instinto también creativo como para decir ciertas cosas que puedan tener un valor desde muchos accionarios y tal vez en eso me he perdido, no sé, también tendría que preguntarme, pues si esta reflexión a la que me invitas habla también de una dispersión como persona no sé, o sea, uno se mueve pues sí, el deseo también me ha movilizado y eso a mí me gusta, o sea, me gusta no sentirme como obligada a estar en cierto lugar, sino si siento que es un momento para estar, pues quiero estar ahí y si siento que no estoy capacitada o que no me moviliza, o que me genera Es, mucho malestar, Es que bueno, son retos y preguntas que se van presentando con los acontecimientos de la vida que no dependen solo de vos, como fue la pandemia, la cuarentena y además la respuesta, no sé, en un momento dado de las autoridades frente a esto y la necesidad de que hubiera una respuesta para la gente, por ejemplo, del sector que estaba urgida de respuestas. Pero en ese sentido, unámoslo en una especie como de intervención final donde me gustaría que hablaras también entonces, bueno, si estoy hablando yo de que son diferentes momentos de la vida, ¿cómo es este momento? ¿Cómo es esta vuelta? Eh, digamos, ¿qué tendrías que decir para los días siguientes? Tal vez no un futuro demasiado lejano, pero un futuro cercano también para la gente que está haciendo teatro, nuevas generaciones, nuevos espacios, para vos misma o en fin, qué proyectas, cómo proyectar la realidad también en un tiempo que no es tan presente, sino, pero lo que viene, ¿qué viene? bueno, yo pienso que el individualismo nos ha hecho mucho daño. Pienso que estamos en un momento para pausar cosas, para sentarnos mucho más a conversar, a construir, a reflexionar con los insumos que ya tenemos o los que debemos buscar sobre qué queremos ser y hacer. Pienso que el teatro está muy debilitado. El tipo de teatro que a mí me gustaría hacer o ver, no lo veo en los escenarios, por lo menos no en los primeros planos. De repente te encontrás con cosas valiosas, pero son esfuerzos aislados. Y bueno, no sé si también es que ese lugar de la marginalidad, pues también es parte esencial del teatro. Yo creo que a mí me gusta cierta marginalidad que me ofrece el teatro para hacer cosas diferentes, para generar esa resistencia. Eh, Pienso que se ha debilitado muchísimo como los espacios formativos como en lo esencial. Yo creo que si hacemos el tipo de teatro que hacemos es que nos hemos perdido como en la búsqueda de lo esencial y nos hemos dejado marcar canchas desde una cierta superficialidad Qué falta en ese sentido? Interrogantes, interrogantes sobre el propio deseo, un ceder en el deseo a las ofertas que hay porque no encontramos la fuerza o la voluntad para hacer qué es. Bueno, yo creo que sí hemos cedido territorios y yo creo que todos tendríamos que hacer mea culpa de habernos, no sé, como dispersado un poco en lo esencial, pero creo que la contemporaneidad es dispersante, es compulsiva en el consumo de mucho y necesitamos tal vez menos liberar espacios para concentrarnos, para definir claramente con quién queremos hacer, qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, qué necesitamos, porque a veces demandamos mucho de afuera y yo no sé si dependemos tanto, y creo que la fuerza del teatro a veces no depende tanto de lo que viene de afuera, sino de nosotros mismos. Eh, Creo que, bueno, que desde ese lugar me parece que tenemos que ir en un camino contrario al individualismo y es fortalecer la cohesión, la coincidencia, buscar los espacios de coincidencia, fortalecer los equipos de trabajo y yo creo en los grupos, creo profundamente en el trabajo en equipo, en los colectivos. Todo el modelo que hemos construido y la institucionalidad parece que se está volcando también a diluir esas posibilidades de trabajos desde los grupos independientes, me refiero a la teatral. Nos ha debilitado muchísimo y es súper complejo eso. O sea, ahora hacer equipo en este país es cada vez más difícil. Tiene que haber una convicción demasiado profunda por un problema de tiempos, por un problema de recursos.
de espacios. A mí me parece que estamos en un momento para revisarlo todo, porque si me preguntas cómo está funcionando, yo diría que todo está funcionando mal. Creo que hay un desconocimiento incluso de muchas de las autoridades recientes de las necesidades creativas, del Estado mismo, de las necesidades creativas, esos recursos que existen, que ya están demasiado debilitados, cómo poderlos aprovechar más en su inversión, cómo hacerlos mucho más potentes, cómo nosotros generar otras instancias. Creo que la academia es culpable de muchas cosas. Creo que las universidades también tienen que poner muchas barbas en remojo, la institucionalidad en general, nosotros como personas. O sea, yo creo que es un momento muy crítico y de verdad desilusionante. Aunque yo no soy una persona que va como por desilusionarse, marginarse y aislarse. Pienso que no, que es lo contrario. Debemos estar, hacer presencia, escribir, decir y a veces buscar cómo decirlo mejor, buscar cómo generar espacios como este, como tras escena, para juntarnos, bueno, para muchas cosas. Pero bueno, no sé, no creo que la Claro, discusión no conduce a nada positivo. cada uno también tiene que encontrar también como lo que decían los antiguos del Axis Mundi, ¿no? Como un lugar para su propósito, su trinchera o como se quiera llamar, digamos, su sitio. Creo que coincido en esto último que hablas y claro, eso es lo que motiva de alguna manera esta trasescena e increíble todo lo que has planteado es algo digno de, yo creo que lo voy a volver a ver un par de veces más y volver a escuchar esto porque sin duda alguna decía Octavio Paz que había que inventar los caminos que nos han de inventar. Entonces creo que es un momento también para eso, es decir, que toda esta reflexión y esta deconstrucción que hablas, creo que la deconstrucción es válida en cuanto a que va a construir también nuevas posibilidades y plantearlas. Creo que también es una revisión política porque las formas de organización colectiva, partidistas, estructuras de poder, etcétera, pues también han maleado mucho la participación ciudadana. Creo que en Costa Rica no nos distinguimos por tener procesos de participación ciudadana y organizativa y hay que aprenderlo. Eso no quiere decir que no puedan existir, aunque hayan existido momentos donde esta organización se ha dado, ¿verdad? También no se puede negar, pero digamos, estamos llegando al final del programa, sin duda alguna, terminando con grandes interrogantes. Te pido una última intervención, cerrando un poquito si querés, ¿verdad? Pero que bueno, lo vamos a dejar con 3 puntos suspensivos y con todas estas interrogantes que por supuesto no estamos obligados a solucionar así en un programa, pero sin duda sí es un momento donde creo que tenemos que responder y reaccionar porque ya, por ejemplo, y para mencionar algo, se plantea cerrar el CINEM, por algo así, y como 15 organizaciones más de la cultura y este bagaje y este legado y esta herencia y esta importante institucionalidad que no es un adorno, sino que eso implica una toma de conciencia ciudadana del valor de la cultura, del arte y la cultura como un todo, ¿no? Porque si nos vamos a volver en sociedades totalmente productivistas como a un nivel economicista, pues bueno, Costa Rica retrocedería violentamente. Es un gran tema, pero que no puedo dejar de mencionarlo, digamos, y que tiene que ver con esta conversación. Sí, yo creo que sobre ese tema de posicionar la Costa Rica creativa y cultural tenemos muchas preguntas que hacernos. O sea, realmente yo no sé si nosotros, y lo digo también desde ese sentido de emprendedora que vos mencionabas que hemos tenido que ser, y obviamente si uno migra a un país que nadie lo conoce, en el que nadie lo conoce, pues tenés que buscar esa forma de ganarte el sustento, de generar proyecto. Pero yo creo que por encima de eso está el valor artístico de lo que haces, o sea, no lo podemos poner en un segundo plano. Creo que tenemos que siempre buscar esa estrategia para sostenernos desde lo esencial, desde lo que queremos decir con lo que hacemos.
Y a mí me parece que eso también pasa por defender una institucionalidad que es un soporte para la creación desde lo independiente. Y me parece que hablar de cerrar también da cuenta de un gran desconocimiento. Por eso tenemos que ir al origen y conocer la historia de cómo surge esa institucionalidad para que tengamos insumos para defenderla, porque realmente hay luchas de otras generaciones, de otras personas, de grupos sólidos y consolidados que han logrado posicionarlas a los lugares a los que han logrado llegar. Entonces, simplemente dar la batalla por perdida me parece muy facilista. O sea, yo creo que tenemos que buscar los caminos para organizarnos, porque claro, siempre se va a querer desde esta perspectiva neoliberal debilitar al sector cultural, debilitar la producción intelectual, porque nosotros somos resistencia y debemos seguirlo haciendo y debemos recuperar ese lugar de resistencia, porque si es real que el siglo XXI nos trae a un lugar de marginalidad, porque también nos hemos dejado ubicar en ese lugar. Entonces, desde ahí yo diría que tenemos que repensarnos en nuestro rol frente a la sociedad y frente al lugar que podemos cumplir en esa sociedad. Porque ese debilitamiento lleva pues al debilitamiento también de otros sectores como la infancia, como la juventud, y nosotros sí somos responsables de eso. O sea, lo digo también como madre, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Bueno, Gladys, te agradezco profundamente. Me parece un momento muy especial para mí, para Trasescena, y digamos continuar con estas conversaciones a fondo, porque bueno, todo este tiempo hemos podido profundizar más, ¿verdad? A veces las conversaciones son muy cortas, hablamos 3 minutos y también hay que tomarse ese tiempo justamente como para ir a la médula, como vos decís. Creo que tenemos que tomarnos tiempo en lo que estamos haciendo para vislumbrar proyecciones futuras y soluciones. Así es que muchísimas gracias, te agradezco montones. Gracias a vos, Fer, un gusto haber compartido este espacio. También para mí muy valioso hacer este recorrido, porque uno normalmente no hace ese ejercicio. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.